Hermanos, para comenzar, ya el hermano también dio las palabras para los niños, para que vayan ahí poniendo mente también y los padres ayuden. Les invito a que por favor oremos, hermanos, para que sea el Señor a través de este sermón bendiciendo nuestra vida. Amantísimo Padre Celestial, Señor, gracias Señor te damos primeramente porque nos das esta oportunidad junto a mis hermanos de poder, Señor, expresar tu palabra. Señor, primeramente, Señor, desde ya pido perdón, disculpa por algún error que pueda tener, Señor, pero ayúdame a esforzarme, Señor. Señor, imploro de tu Espíritu para que tú puedas usarme para bendecir a tu pueblo, Señor, y que sobre todo usted sea glorificado principalmente, Señor. Bendice este tiempo, Señor, para que sea edificación en cada una de nuestras vidas, Señor. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos, abre sus mentes, sus corazones, que tu Espíritu hoy esté en cada uno de ellos y en mí también, Señor, para poder entender y expresar tu palabra, Señor, con denuedo, Señor, y bendecir tu pueblo de esta manera, Señor. Úsame para tu honra, para tu gloria, nada más, Señor. Conozco, Señor, mis falencias y fallas, pero sí tengo un corazón dispuesto, Señor, humillado delante de ti, Señor, para estar al servicio de tu palabra. Bendícenos, Señor, y que todo sea para honra y gloria de tu nombre. En el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, bueno, ya en la lectura congregacional tuvimos la oportunidad de leer el capítulo 22 de Isaías. Para ahorrar un poco el tiempo, pues, en la medida que voy avanzando en los puntos, voy a ir leyendo en sí los versículos a utilizar en cada punto. Pero a manera de introducción, nosotros podemos decirlo, quiero decirle que si bien es cierto, el capítulo 22 de Isaías se describe pues una angustia, un asedio y una falta de arrepentimiento de parte del pueblo de Jerusalén. Y esto es una falta de madurez, tal vez, o falta de arrepentimiento en ellos por no aceptar, por no creer que viene la destrucción hacia ellos. Todo este panorama que nos brinda Isaías capítulo 22, nosotros lo podemos comparar o no podemos ser ajenos en nuestros tiempos modernos, ya que nosotros podemos ver o compararlo con crisis modernas de seguridad nacional prácticamente en todo el mundo. Y si bien es cierto, lo hay, pero lo más triste de esto es que muchos países, o casi todos los países del mundo, nosotros podemos ver que ellos confían más en sus armamentos, en su intelecto, en su poderío que dicen ellos tener, y no en Dios. Ese es el principal punto aquí, o el pecado en ellos, y también la falla de nosotros como humanidad, también confiar más en nuestra fuerza, en nuestra capacidad, y no depositar nuestra confianza plena en Dios en situaciones difíciles. En este capítulo, más específicamente en los versículos 8 al 11, vemos similitud con estas naciones modernas, las cuales confían únicamente en su poderío militar, alianzas políticas o defensas tecnológicas, y con esto ignoran completamente aspectos morales o espirituales del Señor, que deberían regirse en cada nación para tener más confianza plena en Dios. Si nosotros verdaderamente nos dejamos regir con la palabra del Señor, nuestra confianza simultáneamente o voluntariamente va a ser depositada solamente en el Señor, en nuestro Dios, y no en nuestro intelecto, en nuestra fuerza, en nuestra capacidad. Isaías 22 también refleja la actitud de ciertas sociedades modernas que ante amenazas inminentes, económicas, climáticas o de guerra, ¿qué hacen, hermanos? Según este capítulo también vemos que ellos deciden ignorar el peligro y sumirse en el hedonismo. ¿Qué es el hedonismo? Esta teoría establece el placer como fin principal del hombre o de la humanidad, de la vida, como lo vemos o lo vamos a ver en el versículo 13 que vamos a ir desarrollando de este capítulo 22 de Isaías. El profeta Isaías llama al pueblo de Jerusalén de esta manera, o lo tilda como practicar el hedonismo, ya que dice: comamos y bebamos porque mañana moriremos. Un cierto libertinaje, ¿verdad? Que no hay temor alguno al Señor. Esto es muy diferente también, este hedonismo secular, al hedonismo cristiano. Permítame leerles, hermanos, primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17.
Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. Perdón, hermano, pero ya me la poner como 3 minutos, creo. No me ha puesto el cronómetro. Primera de Juan, capítulo 2, versículo. Dice así: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece, hermanos, para siempre. Nosotros de esta manera, cuando hacemos la voluntad de Dios, lo glorificamos a Él. Y esta es la manera, pues, de practicar un hedonismo cristiano. Nuestra confianza debe ser plenamente en el Señor, nada más en Él. Esto afirma que Dios es más glorificado cuando somos más satisfechos en Él y no en el mundo y sus placeres, a diferencia del hedonismo secular que busca placeres meramente terrenales y pasajeros. Por eso vemos en esta narrativa del capítulo 22 que se resalta un tiempo de alboroto, angustia y confusión, donde la solución para la humanidad no debe ser la preparación física que demuestra aquí el pueblo de Jerusalén, no debe ser la confianza en su poderío, sino, hermanos, en la reflexión espiritual que todo aquel que cree en el Señor debe hacerlo, reflexionar qué es lo que nos puede alejar del peligro. Solamente es el Señor, la confianza que nosotros tengamos en Él, que nos va a salvar en momentos difíciles. Y si bien es cierto, lo van a ver, pero no importa ya con que se llama el Señor soberanía, y nosotros vamos a confiar en ella. Al final, el Señor sabrá qué es lo que hace y va a hacer lo mejor. Hermanos, de esta manera, pues, quiero pasar a mi primer punto, que van a estar centrados en los versículos 1 al 4 del capítulo 22 de Isaías, teniendo como título el primer punto, viviendo un falso gozo. Permítame leer los primeros 4 versículos. Profecía sobre el valle de la visión. ¿Qué tienes ahora con todos los tuyos? ¿Has subido sobre los terrados? Tú, llena de alboroto, ciudad turbulenta, ciudad alegre. Tus muertos no son muertos a espada ni muertos en guerra. Todos tus príncipes juntos huyeron del arco, fueron atados. Todos los que en ti se hallaron fueron atados juntamente, aunque habían huido lejos. Por esto dije: dejadme, lloraré amargamente. No os afanéis por consolarme de la destrucción de la hija de mi pueblo. Hermano, Jerusalén, pues, es llamada Valle de la Visión, viviendo un falso gozo, a pesar que ellos, o para ellos venía una destrucción inminente. El versículo de 1 al 3, nosotros vemos esto, cómo se desarrolla, y Jerusalén, a través de esta profecía dada por Isaías, obviamente enviada por Dios, recibe el nombre del Valle de la Visión. Esto tal vez de modo irónico, indicando que a pesar de tener la revelación divina, vivían espiritualmente ciegos, puesto que Dios reveló a sí mismo en visiones a Jerusalén, o se reveló Dios a ellos en visiones a Jerusalén. Por eso lo llamaban Valle de la Visión. Esto también podría tener la intención del profeta, a través de Dios, de ser un insulto para este pueblo, ya que la ciudad fue edificada sobre un monte y ahora es un valle, y aunque creen que pueden ver, en realidad estos están ciegos espiritualmente. En el versículo 1, el profeta Isaías, de manera irónica, hermanos, hace una pregunta terminando con la frase: a los terrados. Esto hace referencia a la marcha de los asirios, y que a causa de esto este pueblo se subía a los terrados para socializar y para celebrar la marcha del enemigo. Estos habitantes tenían, hermanos, aquí podemos ver una marcada falta de visión al ignorar la destrucción que ellos esperaban. Y lamentablemente, pues, no podían ver o no querían ver por su corazón duro, pervertido, entregado a sus placeres. El versículo 2 también: el profeta reprendió al pueblo por celebrar con fiestas ruidosas, en lugar de tener un arrepentimiento genuino y verdadero, profundo, a causa de sus pecados. Isaías nota, hermano, cómo esta ciudad de Jerusalén
llena de bulla, alboroto, divertida, sumida en la fiesta. No ha visto lo que el profeta sí ha visto por la revelación que el Señor le ha dado. Con el liderazgo, vemos, Isaías nota cómo esta ciudad de Jerusalén llena de bullas, hermanos. Bueno, el profeta mira lo que ellos están viviendo en ese momento. Están ciegos espiritualmente, pero ellos no lo quieren aceptar. No quieren aceptar que viene la destrucción para ellos. En cambio, están celebrando, haciendo fiestas con bullas. Y a causa de eso, ellos están o se han vuelto muy complacientes con su pecado. ¿Cómo lo vemos eso? En Sofonías, capítulo 2, hermanos, versículos 12 y 15. Sofonías, capítulo 2, versículo 15. Sofonías, capítulo 2, versículo 15. Dice así: y esta es la ciudad, refiriéndose a Jerusalén, alegre, que estaba confiada, la que decía en su corazón, yo y no más. Como fue asolada, hecha guarida de fiera, cualquiera que pasare junto a ella se burlará y sacudirá su mano. Hermano, la confianza en sí mismo, vemos que es lo que tenía este pueblo. Confiaban en ellos plenamente y no en Dios, y por eso estaban complacientes con sus pecados. No miraban las fallas que tenían en su vida, en sus corazones. Por ende, no adoraban ni seguían al Señor ni sus advertencias. El versículo 3, vemos que este pueblo fue gobernado una vez por príncipes gobernantes. Esto eran líderes egoístas y poco fiables. Bueno, esos mismos líderes que eran egoístas y poco fiables también en su momento huyeron, porque ellos vieron la amenaza que venía y dejaron a este pueblo de Jerusalén abandonado. Esto con el son de poder salvar su vida. ¿Cómo podemos confirmar esto? En Segunda de Reyes, hermanos, capítulo 25. Segunda de Reyes, capítulo 25, versículos 4 al 6. Segunda de Reyes, capítulo 25, versículo 4 al 6, dice así: abierta ya una brecha en el muro de la ciudad, huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta que estaba entre los dos muros, junto a los huertos del rey, estando los caldeos alrededor de la ciudad, y el rey se fue por el camino de la Arabá. Y el ejército de los caldeos siguió al rey y lo apresó en las llanuras de Jericó, habiendo sido dispersado todo su ejército. Preso pues el rey, le trajeron al rey de Babilonia en Ribla, pronunciaron contra él sentencia. Vemos aquí, hermano, cómo el profeta Isaías es crítico con el liderazgo humano. Si bien es cierto, nosotros somos guiados, ¿verdad?, en el camino del Señor por nuestros líderes, pero no es por el profeta Isaías en sí que él es crítico, no, es de parte del Señor que él demanda un buen liderazgo de parte de nuestros ancianos, los pastores, y eso es algo muy delicado, de cómo nosotros o los líderes van a guiar a la iglesia, sino el Señor va a demandar el trabajo que ellos hacen. En el versículo 4, hermanos, vemos el lamento de Isaías por la ruina de su pueblo, del pueblo de Jerusalén. El dolor de Isaías era tan profundo que lloraba amargamente. Por eso él no podía celebrar como lo estaba haciendo este pueblo de Jerusalén, que no aceptaba lo que se avecinaba para ellos. Este pueblo rebelde que tenía un gozo pasajero, ya que no veían la realidad de lo que estaba pasando y lo que se avecinaba para ellos. Pero sí, Isaías lo veía la situación espiritual en que se encontraba. Su angustia era tan grande que nosotros vemos en estos versículos, era evidente que pide no ser consolado, porque todo aquel que quería consolarlo no lo iba a lograr. Era grande su aflicción a causa del sufrimiento que él veía que iba a sufrir en Jerusalén. El capítulo 21, 3 y 4 nos describe esto, y creo que el hermano Alexis lo leyó. Lo vio la semana pasada.
el 21, versículos 3 y 4, dice así: por tanto, mis lomos se han llenado de dolor, angustias se apoderaron de mí, como angustia de mujer de parto. Me agobié oyendo al ver, me he espantado, se pasmó mi corazón, el horror me ha intimidado, la noche de mi deseo se me volvió en espanto. Vemos que el profeta Isaías verdaderamente así estaba dolido. Él amaba a su pueblo y miraba la dureza de su corazón, que no había arrepentimiento en ellos, y por eso él se dolía. Esto lo tenía agobiado, ya que Dios cumple su palabra. Sabemos que Él siempre lo hace, y no habrá nadie que pueda rescatar a Judá de Asiria. Asiria, bien es cierto, iba a llegar, pero era enviado por el Señor. Iba a usar a este pueblo para castigar a este pueblo rebelde a causa que no tenían arrepentimiento de ellos. Hermanos, nosotros aquí podemos ver que nadie, absolutamente nadie, ningún ser humano, ni cualquier ejército más potente del mundo puede doblegar el brazo de Dios. Dios, cuando dicta sentencia, lo va a cumplir. De esta manera, hermanos, quiero pasar a mi segundo punto, que van a estar pues centrados en los versículos 5 al 11 del capítulo 22 de Isaías. Permítanme, se los leo. Porque día es de alboroto, de angustia y de confusión, y de parte del Señor Jehová de los ejércitos, en el valle de la visión, para derribar el muro y clamar al monte. Y Elán tomó al Jaba con carros y con jinetes, y Kir sacó el escudo. Los hermosos valles fueron llenos de carros, y los de a caballo acamparon a la puerta. Y desnudó la cubierta de Judá, y miraste en aquel día hacia la casa de armas del bosque. Viste la brecha de la ciudad de David, que multiplicaron, y recogiste las aguas del estanque de abajo. Y contaste las casas de Jerusalén, y derribaste casas para fortificar el muro. Hiciste fosos entre los dos muros para las aguas del estanque viejo. Y no tuviste respeto al que lo hizo, ni miraste de lejos al que lo labró. Hermanos, más específicamente, en estos versículos que acabo de leer, pero centrado más en los versículos 7 al 7, nosotros vemos que el profeta Isaías describe un alboroto, un día de angustia. El día en el que el Señor Jehová de los ejércitos pronosticó que iba a haber pánico y confusión. Ese día había llegado para el pueblo de Jerusalén. Como en otra ocasión también, cuando la ciudad de Judá estuvo muy cerca de caer y ser destruida, en ese día el terror reinó en esa ciudad. Ya había pasado también esto, y aún así ellos no se arrepentían, no miraban las advertencias. Quiero leerle Isaías 11, hermanos, si me acompañan, por favor. Isaías capítulo 2, versículo 11. Dice así: la altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Vemos que Jehová verdaderamente es celoso a causa de nuestro pecado, a causa de nuestra rebeldía. Él puede juzgarnos si no hay arrepentimiento en nuestra vida, en nuestros corazones duros. Cuando la ciudad de Judá estuvo muy cerca de caer, ellos tampoco tuvieron arrepentimiento, no miraron la advertencia del Señor. Esto mismo sucedería de nuevo, lo estamos viendo en este capítulo 22. No había espacio en este tiempo, ahora no había espacio para el jolgorio. Esto es alegría, fiesta, regocijo y diversión y placeres que tenía este pueblo. Y esto lo hacían ellos porque no tenían arrepentimiento. No había en ellos un corazón pues humillado, y su arrogancia podemos notar mucho ahí. Podemos ver una vívida descripción de parte del profeta sobre la desolación y destrucción. Esto, hermanos, también a la vez nos proporciona un contraste dramático con el gozo y bullicio del pueblo. Ahora en ellos hay una ansiedad también. Ya ellos empiezan a comprender que sí, verdaderamente pues pueden ser destruidos, y por eso este pueblo empieza a sentirse frío, agitado, nervioso, y a causa de la advertencia, ¿verdad?, de Dios por el profeta Isaías. Nosotros también en este versículo 6 que acabamos de leer vemos
a unas ciudades que mencionan aquí, a Elam y Kir. Estas naciones mencionadas aquí, del este de Babilonia, se unen a Siria durante el asedio de Jerusalén. Estas son las naciones anunciadas también por el profeta Isaías antes, y lo podemos ver en el 5:26 de Isaías. Isaías capítulo 5, versículo 26. Dice así: alzará pendón a naciones lejanas, y estas son las naciones mencionadas ahorita, y silbará al que está en el extranjero de la tierra, y he aquí que vendrá pronto y velozmente. Estas naciones mencionadas aquí, hermanos, se unen a Babilonia, del este de Babilonia, se unen a Siria durante el asedio de Jerusalén. También podemos ver, hermanos, que estas naciones Dios las trajo a ellos, pero no porque Dios sea un Dios perverso que quiera castigar al hombre, no porque Dios sea alguien que le place ver sufrir a la humanidad. No, simplemente lo hace porque este pueblo era desobediente, no escuchaba la advertencia de Dios que estaba enviando a través del profeta Isaías. Entonces usa estas naciones para poder castigarlo, para poder destruirlo. Y también entre las naciones que Dios trajo a esta ciudad a causa de su arrogancia y placeres de Israel, se encontraban Asiria, que conquistó el reino del norte en el 722 a.C. También Babilonia, que completó su invasión de Jerusalén en el 586 a.C. Y esta misma ciudad de Babilonia destruyó el templo. Jerusalén tenía hermosos valles, hermanos, por dentro y por fuera. Pero estos hermosos valles, lamentablemente, a causa de este pueblo duro y perverso, fue lleno de ejércitos. Por tropas enemigas. Esto es la consecuencia de no oír el mensaje de Dios. Esto es la consecuencia de no escuchar las advertencias que Dios hace para nuestra vida, para ese pueblo también. Su advertencia la ignoraron, se burlaron de ella y ahora sufrirían las consecuencias de su mismo pecado. Hermanos, también nosotros en los versículos del 8 al 10, nosotros podemos ver que también este pueblo se esfuerza en su propio poderío. Por eso hacen preparativos humanos, como lo que es revisión de armas, fortalecimiento de muros, almacenamiento de agua también. Estos versículos nos muestran cómo Judá se esfuerza por sí mismo para poder defenderse y para también ellos creer salir victoriosos. Aquí podemos resaltar nuevamente la arrogancia que tenía este pueblo de Jerusalén, que creen tener la suficiente fuerza y astucia para poder defenderse solos. Prefirieron confiar en su propia fuerza, hermano, antes que confiar o arrepentirse y depositar su confianza en Dios. Este arrepentimiento es el que Dios quería de parte de ellos. Yo creo que este es el gran error que puede tener el hombre, la humanidad en general. No confiar en el Señor, confiar en su propia fuerza, en su propio intelecto, en sus propios pensamientos. Como mencioné anteriormente, todos podemos pasar dificultades, tener asedios, tener enemigos, pero si nosotros confiamos en el Señor, Él nos va a librar. Él nos va a dar la fortaleza y el entendimiento suficiente para poder sostener, para poder soportar. Esa es la confianza que tenemos que tener nosotros, que debía de tener el pueblo de Jerusalén, pero lamentablemente para ellos no lo hicieron así y por ende pues iban a ser castigados. El versículo 8 menciona la frase la casa del buey. Aparentemente esta casa se trata de un almacenamiento de armas. También era parte del palacio del rey Salomón. ¿Cómo podemos asegurar esto? Pues leamos, hermanos, por favor, Primera de Reyes, capítulo 7. Primera de Reyes, capítulo 7, versículo 2 al 5. Dice así: asimismo edificó la casa del bosque de Líbano, la cual tenía 100 codos de longitud, 50 codos de anchura y 30 codos de altura, sobre 4 hileras de columnas de cedro, con vigas de cedro sobre las columnas, y estaba cubierta de tablas de cedro arriba sobre las vigas.
que se apoyaban en 45 columnas. Cada hilera tenía 15 columnas y había 3 hileras de ventanas, una ventana contra la otra en 3 hileras. Todas las puertas y los postes eran cuadrados y una ventana estaban frente a la otra en 3 hileras. Vemos que esto pues también era parte del palacio del rey Salomón. Bueno, a causa de la caída de la defensa de Judá, esta confió más en sus armamentos, más en su poderío y no en Dios. Jerusalén, que era conocida como la ciudad de David, esta, al ver que en sus murallas, su fortaleza tenía ya muchas brechas, ya empezaron a formar medidas de urgencia, recolectando y desviando las aguas del estanque de abajo. Pero antes de esto, hermanos, como le mencioné, Jerusalén era conocida como la ciudad de David. Nosotros también vemos esto en Segunda de Samuel, capítulo 5, versículos 7 y 9. Que dice así: pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Versículo 9. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David, y edificó alrededor desde el Milo hacia adentro. Hermano, este pueblo empezó a desviar el agua, a recolectar las aguas y a desviarlas. Y en las partes del estanque de abajo, que vamos a ver en el versículo 9, esto posiblemente es el estanque de Siloé. Ezequías, específicamente ahí, hermano, levantó edificios a su alrededor para asegurarse de que el pueblo de Judá pudiera acceder a él, mientras que también servía como protección para los enemigos y bloqueaba la entrada de algunos invasores. También pues este estanque es mencionado en el Nuevo Testamento, en Lucas capítulo 13 versículo 4 y Juan capítulo 9 versículo 7 al 11. Solo les voy a leer un versículo ahorita, hermano, ustedes lo pueden confirmar bastante si gustan. Voy a leer Lucas capítulo 13 versículo 4. Lucas capítulo 13, perdón, hermano. Versículo 4 dice así: o aquellos 18 sobre las cuales cayó la torre en Siloé y los mató, pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén. Vemos que aquí también es mencionada este estanque de Siloé. Jerusalén quiso fortalecer también el muro como lo hizo Ezequías. Pero aquí podemos marcar una gran diferencia. Ezequías verdaderamente sí fortaleció, ¿verdad?, sus muros. Pero la gran diferencia de él es que Ezequías lo hizo confiando plenamente en el Señor, en que el Señor lo iba a guardar. A diferencia de este pueblo de Jerusalén, que sí hacía todo esto, pero no estaban confiando en el Señor. No estaban confiando que el Señor los podría proteger. Simplemente se estaban esforzando por sus propias fuerzas para evitar ser destruidos. Vemos la arrogancia de ellos aquí. Vemos que resalta la jactancia al no confiar en el Señor y creyendo que sí podían evitar el peligro y librarse del mal. Hermano, nosotros podemos notar aquí una diferencia entre Ezequías y este pueblo de Jerusalén. Ezequías tenía fe en el Señor. Yo creo que también esa fe también nos tiene que diferenciar a nosotros del pueblo o de las personas que no son creyentes. Porque nosotros, si confiamos en el Señor, vamos a actuar de diferentes maneras. No vamos a actuar con nuestras propias fuerzas o vamos a querer resolver problemas porque somos más inteligentes que otros, o tenemos más fuerza, o tenemos más dinero, más poderío. No, nuestra fe es depositada en el Señor, y esa es la diferencia de Ezequías también. Si bien es cierto, él trabajó, pero su confianza era depositada en el Señor. En el versículo 11 vemos aquí el pecado principal, y es la confianza que ellos tenían en sí mismos y no en el Señor. Aquí se menciona un estanque viejo, probablemente el manantial de Gihón. Este también era considerado como el estanque superior o el estanque de arriba. Esto está visto en Isaías capítulo 7 versículo 3.
Isaías capítulo 7, versículo 3. Dice así: entonces dijo Jehová a Isaías: sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del labrador. También está otro versículo bíblico que podemos leer, que en Isaías 36:2, hermano. Ustedes lo pueden leer un poco más tarde o en su casa si gustan. Jerusalén no tuvo confianza en Dios. El profeta Isaías señala a Judá de no tener respeto al que hizo y labró el estanque viejo, ya que en el afán de defenderse no se detuvieron ni consideraron la ciudad ni de dicho estanque, mientras Jerusalén estaba ocupada en la planificación y fortificación de la ciudad. Este pueblo comenzó a desesperarse y a tener angustia, y por eso lamentablemente olvidaron al Señor, olvidaron que el Señor sí los podía librar, y su fe no estaba depositada en ellos, sino en sus propias fuerzas. Olvidando, hermanos, que cualquier esfuerzo que el ser humano puede hacer, cuando el Señor remueve o quita la protección de aquel pueblo, de aquella persona, de aquel hermano, si nosotros nos esforzamos, aunque nos esforcemos, lamentablemente el esfuerzo que hagamos va a ser en vano. El Señor ha quitado la protección y el Señor nos protegerá, por ende vendrá la destrucción. Hermanos, de esta manera pues quiero pasar a mi tercer punto, que es desobediencia al llamado de Dios, centrado en los versículos 12 al 14. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos llamó en este día a llanto y a endecha, a raparse el cabello y a vestir cilicio. Y he aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo: comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, que este pecado no os será perdonado hasta que muráis, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Vemos, hermano, aquí el llamado de Dios primeramente al arrepentimiento. En este versículo 12, primeramente, ante una crisis de angustia, de desesperación a causa de la inminente destrucción, Dios hace este llamado a Jerusalén, a que se lamenten por sus placeres, por sus pecados, y a que hubiera arrepentimiento en ellos. Hermano, analicemos esta situación. Si nosotros verdaderamente leemos detenidamente estos versículos en sí, o todo este capítulo, vemos que el asedio que iba a sufrir esta ciudad, iban a ser destruidos, y esto era para que ellos reflexionaran. Si nosotros analizamos, esa es lo que debe hacer cualquier ser humano en cualquier peligro, es reflexionar, y no solamente reflexionar, es entender que nosotros necesitamos del Señor. Este pueblo necesitaba del Señor, pero no lo hicieron así lastimosamente. Ellos deberían de tener un arrepentimiento genuino. Esto hubiera sido la respuesta apropiada al ataque que iban a sufrir, pero lamentablemente iban a tener perdición en ellos por un corazón duro. Es lastimoso como muchas personas a veces se pierden porque sí, verdaderamente iban a morir. Vamos a hablar de nuestra vida espiritual, la vida espiritual que nosotros queremos compartir tal vez con otros hermanos que están pasando dificultades, no hermanos, perdón, sino personas que queremos que vengan al Señor, y a causa de un corazón duro, ellos no entienden, ellos no se arrepienten, no oyen el llamado del Señor, las advertencias que el Señor hace a través de las Escrituras, utilizando cualquier hermano que pueda estar dispuesto a trabajar en la obra, como lo hizo el profeta Isaías. Pero lamentablemente muchos pues no escuchan el llamado del Señor y llegan a la muerte, al castigo del juicio divino de Dios. Vemos que en el versículo 13 pues el pueblo ignora el llamado de Dios. ¿Y qué es lo que hacen? Tienen gozo, alegría, es lo que estaban mostrando el pueblo de Judá ante esta advertencia, ignorando por completo lo que el Señor hacía a través del profeta Isaías, llevándole este mensaje. Este pueblo arrogante se escudaba en sus placeres, desobedeciendo a Dios, teniendo fiestas, regocijo y diversión, mostrando un espíritu así de alegría, de diversión, de júbilo, como mencioné antes, que había en ellos. El profeta Isaías señala a este pueblo de tener un rechazo total a los valores eternos de Dios, y eso es grave para cualquier ser humano. Estar fuera de la gracia de Dios, obviando sus valores eternos, y por ello estar sumergidos en el hedonismo, puesto que ellos tenían
o decían ellos, comamos y bebamos, que mañana moriremos, como decía el versículo 13 que mencionamos. Con esto estaban entregados totalmente a sus placeres. El apóstol Pablo también, hermano, cita en el Nuevo Testamento esta misma filosofía, como es el hedonismo, en 1 Corintios capítulo 15 versículo 32. Permítanme, se los leo. 1 Corintios capítulo 15 versículo 32. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Esto, hermanos, vemos aquí también que si no hay o que cualquier ser humano que está fuera de la gracia de Dios, todos nosotros podemos hacer eso también, no somos ajenos a eso. Es la gracia del Señor, meramente, solamente eso, que nos tiene aquí hoy. Por eso nosotros podemos decir que no somos diferentes al pueblo de Jerusalén. Nosotros hacemos la voluntad del Señor porque su gracia nos ha alcanzado. Si no tuviéramos la gracia del Señor, fuéramos iguales, peor o peores. Es un gran agradecimiento que nosotros debemos de tener en el Señor. Nada bueno había en nosotros. ¿Qué es lo bueno que el Señor vio en nosotros? Es su gracia que nos alcanzó a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en la cruz. Que Él dio su vida perfecta por cada uno de nosotros. En el versículo 14, hermanos, vemos la sentencia de Dios por la desobediencia de este pueblo. Isaías revela al pueblo de Judá la sentencia que Dios ha dictado sobre ella a causa de su iniquidad y por no tener arrepentimiento. Por eso Dios no pasa por alto su pecado y rebeldía, y esta vez el Señor es firme en su mandato, en su sentencia, y iban a ser castigados. Su pecado no sería ya perdonado. Hermanos, si bien es cierto, nosotros sabemos que el Señor tiene un gran y maravilloso atributo para cada uno de nosotros como humanidad. El Señor es paciente, tiene mucha paciencia con nuestros pecados, con nuestros errores, con nuestras fallas. Si no fuera paciente, nosotros ya no existiéramos, estuviéramos desterrados de este mundo, ya castigados. Pero Él es paciente, pero hay un tiempo. Por eso Él siempre da una previa advertencia, como lo hacía a este pueblo a través del profeta Isaías. Si nosotros no escuchamos la advertencia del Señor, verdaderamente el castigo vendrá a cada uno de nosotros, como vino con este pueblo de Jerusalén. Bueno, las palabras del Señor también nos advierten a nosotros sobre el pecado y de cómo ofendemos su santidad. Nosotros no podemos decir que somos tal vez, que somos humildes o que somos inocentes de no conocer la palabra del Señor o no tener la advertencia de Él. Está en su palabra, es nuestro deber leerla. Y ahí vamos a darnos cuenta de qué es lo que tenemos que hacer para evitar que el Señor pueda castigarnos. Si bien es cierto, pues no estoy diciendo que por cualquier esfuerzo que nosotros hagamos vamos a ser salvos de la ira de Dios. No, pero el Señor nos manda a esforzarnos en el camino, demostrar la obra que el Señor ha hecho en nosotros, en nuestra vida. Ya todo lo hizo el Señor Jesucristo por nosotros, pero sí, nuestra obra son evidencia de la obra perfecta que ha hecho el Señor en nuestra vida. Si no queremos experimentar la angustia del juicio de Dios como lo hizo con Judá, debemos de reflexionar sobre cómo estamos viviendo nuestra vida espiritual que decimos tener. Si somos verdaderos creyentes, tenemos que reflexionar. Si hemos fallado al Señor, tenemos que pedirle perdón, decir: Señor, soy culpable de mi pecado, no puedo yo solo, necesito de ti, de tu gracia, tener dominio propio, porque si no, hermanos, vamos a recibir el castigo del Señor. Y siempre reflexionar, mientras estemos en este mundo vamos a estar expuestos al pecado, a tentaciones, a maldades, pero ¿cómo nosotros vamos a soportar? Es a través de la palabra, a través de las disciplinas espirituales que nosotros vamos a prepararnos para poder afrontar todo aquello que está en el mundo, que nos quiere desviar de la palabra del Señor. El juicio de Dios sobre Jerusalén ya había sido dictado y no había marcha atrás. Por eso el profeta Isaías firme les dice: no os serás perdonado, como lo dice en el versículo 14. De esta manera se cumple la predicción del Señor
acerca del resultado del ministerio para el profeta Isaías. Y lo vemos nosotros en Isaías capítulo 6, versículos 9 al 10. Isaías capítulo 6, versículo 9 al 10 dice así: y dijo, anda, diciéndole el Señor a Isaías, y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Esta es la parte del ministerio que tenía Isaías, y aquí también se estaba cumpliendo lo que el Señor tenía para Isaías. Estaba profetizando para el pueblo de Judá. Este mensaje de Isaías sería el instrumento utilizado por Dios para ocultar la verdad de un pueblo que no quería recibirla, a como lo vemos y se cumple en este capítulo 22 con el pueblo de Jerusalén. Aquí lo que más me impactó, la verdad, y no soy ajeno a eso, no puedo decir que yo soy mejor que este pueblo. Sí, uno se queda admirado de decir, ¿cómo es posible que estando pues la gloria de Dios con ellos, que habían mensajeros pues que en vivo le llevaban la palabra y no entendían cómo puede ser este pueblo tan rebelde? Pero nosotros no somos diferentes, hermanos. Nosotros buscamos profecía del Señor, revelación del Señor, y está aquí. Y de igual manera nosotros no la buscamos, no hacemos caso de esa advertencia. Somos rebeldes muchas veces. Tenemos que esforzarnos y el Señor pues en su gracia nos va a fortalecer. No podemos nosotros solos, hermanos. De igual manera tenemos líderes que nos pueden guiar con la palabra del Señor, con nuestras debilidades. Hermanos, dicho esto, quiero pasar a mi cuarto y último punto. Cambio de liderazgo, Segna por Eliaquim. Estos van a estar centrados en los versículos 15 al 25. Bueno, primeramente en los versículos 15 al 19, voy a leérselos, hermanos. Dice así: Jehová de los ejércitos dice así: ve, entra a este tesorero, a Segna, el mayordomo, y dile, ¿qué tienes tú aquí? ¿O a quién tienes aquí que labraste aquí sepulcro para ti, como en el que en lugar alto labra su sepultura? ¿O el que esculpe para sí morada en una peña? He aquí que Jehová te transportará en duro cautiverio, y de cierto te cubrirá el rostro. Te echará a rodar con ímpetu como a bola por tierra extensa. Allá morirás, y allá estarán los carros de tu gloria, oh vergüenza en la casa de tu Señor. Y te arrojaré de tu lugar, y de tu puesto te empujaré. Hermano, Segna fue quitado por Dios por su orgullo y autoglorificación. Por eso Jehová envía al profeta Isaías para que se dirija a Segna. Este era el mayordomo que estaba segundo al mando en el reinado de ese tiempo. Por este hombre tenía mucha autoridad. Según el Antiguo Testamento también, este Segna, el mayordomo, tenía, o lo llamaban de otra manera, lo llamaban más adelante como escriba. Y este es el puesto de menor importancia al que Segna descendió conforme a lo profetizado por el profeta Isaías. Como nosotros hoy les puedo decir que también este mayordomo fue llamado escriba, o fue puesto como escriba también. En Segunda de Reyes 18:37 e Isaías 36:22 están ahí, hermanos. Literalmente esos versículos dicen lo mismo. Yo ahorita les voy a leer solo uno de ellos. Ustedes pueden confirmarlo con su propia Biblia después. Segunda de Reyes 18:37. Dice así: entonces Eliaquim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Segna, escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller, vinieron a Ezequías, rasgados sus vestidos, y le contaron las palabras a Rabsacés. Vemos que también después de esto, pues, este mayordomo
Segna fue descendido de su puesto, ¿verdad? Según el versículo 16 nos dice que Segna labra su propia sepultura. Esto nos describe la arrogancia de él al disponerse a construir una tumba digna para un rey. Él se creía, o podemos decir que ya el poder se le había subido pues a la cabeza y estaba pues según él al nivel del rey. Por eso hace una tumba para él como un monumento para sí mismo. Segna hace esto en vez de dedicarse a atender las necesidades espirituales que este pueblo de Jerusalén estaba pasando, o a causa de la destrucción que se avecinaba para este pueblo. Ese era el deber de este mayordomo, ver por las necesidades de este pueblo. Esa es el rol de un líder, de un guía espiritual. El profeta Isaías cuestiona estos preparativos para una tumba real, puesto que la posición que tiene es de mucha importancia y debería estar liderando en esta situación difícil al pueblo y no estar ocupándose en lujo para sí mismo. Lamentablemente nosotros también en nuestro tiempo podemos ver eso. Hay muchos líderes o tal vez prácticas que lo alejan del verdadero evangelio y se centran en otras cosas o otras prácticas para beneficios propios o intereses propios. Y eso pues no es de juzgar, sino es de dolerse para poder orar también por estas personas para que lleguen al verdadero arrepentimiento y practiquen el verdadero evangelio que se nos fue dado. En el versículo 17, Isaías de forma irónica desafía la presunción de Segna, esto por mandato de Dios, que dictamina un duro cautiverio para él. Isaías hace referencia a Segna como un hombre poderoso, pero en su propio entendimiento o en su propia opinión. Esto resalta la arrogancia, jactancia y vanagloria, no solo de Segna, sino también, hermano, de este pueblo de Jerusalén, y no solamente de ellos, sino también de nosotros, que podemos ser así también. Esto es una alerta para cada uno de nosotros. Por naturaleza, recordemos que nosotros pues somos así, fuera de la gracia de Dios. Somos arrogantes, tenemos vanagloria, creemos tener suficiente inteligencia, suficiente intelecto para poder hacer nuestras propias cosas. A causa de los placeres de este mundo, todos nos podemos alejar de Dios. Y eso no solo, por eso nos creemos también, o creemos que por nuestras propias fuerzas podemos alejar o soportar pruebas. No, muchas veces llegamos al límite o pasamos esa línea de creer que somos también como dioses. Somos como un Dios. Esto lo comparamos como este mayordomo que creía estar al nivel del rey. Nosotros muchas veces con nuestra confianza que tenemos por nuestras propias fuerzas, confiamos más en nuestra familia, en nuestras esposas, en personas, en cosas. Eso también son líderes son ídolos en nuestra vida, en nuestros corazones. Hay una frase pues, que el reformado Calvino citó, y yo creo que es muy aplicable para estos versículos, que dice que nuestro corazón es una fábrica de producir ídolos, y verdaderamente así es. Pues los jóvenes también estuvimos viendo eso, no yo, sino ellos, los jóvenes, yo ya estoy viendo. Entonces, con los estudios de los jóvenes, y vemos que en realidad así es. Nosotros muchas veces depositamos la confianza en otras cosas, en otras personas, y alejamos a Dios de nuestras vidas, lo ponemos en segundo plano, no como lo hizo este pueblo. El versículo 18: lejos de recibir una sepultura lujosa en Jerusalén, Dios anuncia a Segna a través de Isaías que será echado y muerto fuera de la ciudad y pasará vergüenza a causa de su pecado, por no haber arrepentimiento en él. Segna sufrió una muerte vergonzosa en un país extranjero lejano. Lo podemos ver en Jeremías 22:26. Dice así: te haré llevar cautivo a ti y a tu madre, que te dio a luz, a tierra ajena en que no naciste, y allá morirás. Vemos que el Señor verdaderamente sí cumple todo lo que Él dice en su palabra. En los versículos 20 y 21, hermano, del capítulo 22, yo creo que ahí lo está reflejando la hermana. Dios considera a Eliaquim, que reemplazó a Segna, como un mayordomo o primer ministro.
Aquí vemos el llamado de Dios a Eliaquim, y es puesto ahora como mayordomo o primer ministro. Pero también vemos que en estos versículos lo llama como su siervo o mi siervo. Esto se considera de alto honor, pues es una designación especial para alguien cercano a Dios. Esta misma designación o este llamamiento también le hacía el Señor a Isaías, al profeta Isaías, en el capítulo 20, versículo 3 de Isaías. Vemos que este llamamiento, pues, o este nombramiento que hace el Señor, pues, es de alto honor. Alguien cercano al Señor, el Señor lo llama mi siervo. Eliaquim, hijo de Hilcía, tuvo un llamado directo de Dios a ser considerado un siervo de alta estima. Por esto asume el puesto de mayordomo que ocupaba Eliaquim. Recordemos que Dios es justo, soberano y santo, hermano. Él no deja pasar nuestras iniquidades, nuestras ofensas. Siempre cumple sus propósitos y nada escapa de su mirada. Hermano, que el versículo 21 ahora, como mayordomo, Eliaquim tenía toda la autoridad suprema, eso sí, siempre bajo la supervisión del rey. Ahora él mismo, este Eliaquim, que era mayordomo ahora, él es llamado como padre de Judá. Eliaquim es vestido con túnica y con cinturón. Estas vestimentas eran específicamente para personas que ocupaban o tenían un alto puesto, un cargo muy alto. Hermano, es irónico cómo ver, pues, que este orgulloso Segna pierde su alta posición que tenía de ser un mayordomo, estar segundo al mando del reinado, y lo pierde, pues, y su lugar fue tomado ahora por alguien que está feliz de ser un siervo, por Eliaquim. Si bien es cierto, vemos cómo Dios exalta a los humildes, hermano. Nuestra humildad siempre tiene que estar estable, reconociendo que el Señor nos va a exaltar en su momento. Eliaquim, ahora, al ser también considerado como un padre, este debería ser un líder piadoso que servirá bien a su pueblo, a diferencia de Segna, cuya única preocupación eran sus propios intereses, y por eso él estaba sumergido en sus placeres. Vemos también, hermanos, a Eliaquim como un tipo de Cristo en los versículos 22 y 24 del capítulo 22. Y esto pues lo vamos culminando ya, hermano, ya vamos cerca. El versículo 22 comienza con una frase: la llave de la casa de David. Esta autoridad ahora está a Eliaquim para conceder o negar la entrada al reino o a la presencia del rey. Esto, hermanos, sin duda alguna nos lleva a la misma terminología que usó nuestro Señor Jesucristo también en el Nuevo Testamento. Jesús aplicó a sí mismo como el único que puede determinar quién puede entrar a su futuro reino davídico. En Apocalipsis 3:7, permítame se lo leo, hermanos. Apocalipsis 3:7. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Vemos que el Señor tiene toda autoridad para tener las llaves del reino de Dios. En Él está quien puede o no entrar al reino de Dios. También, hermanos, en Apocalipsis 1:18, quiero leérselo, dice así, y él, bueno, se lo voy a leer desde el 17 para que entendamos. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. 18. Y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Si bien es cierto, aquí el Señor también tiene las llaves de la muerte, del infierno también, pero nosotros aquí, hermanos, lo que vemos en el capítulo 22, se trata de las llaves que conducen a la salvación y a la vida eterna. Eliaquim tomó las llaves y él tenía la autoridad para ver quién entraba o no, o decidir quién entraba o no al reino. De igual manera, Jesús tiene las llaves del reino de Dios. En Él está, pues, nuestra entrada hacia el Padre. Eliaquim es un tipo de Cristo. El rey tenía toda la confianza plena en él y por eso le otorgó la autoridad. Solo él tenía autoridad para decidir quién entraba
o no al reino. De igual manera, Dios Padre otorga toda autoridad y confianza a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo. En Él estamos en el lugar seguro. Nuestro arrepentimiento y fe es lo que Él quiere, es lo único que Él quiere de nosotros. Recordemos que Él ya lo hizo todo por nosotros en la cruz. Nosotros también vemos en el versículo 23 que Eliaquim es puesto como clavo en un lugar firme y seguro para el pueblo de Jerusalén. Ahora el pueblo se sentía seguro, ya que él era un siervo fiel, de alta estima de parte de Dios. Igualmente en el versículo 24 vemos que Isaías dice: colgarán de él, refiriéndose a seguridad en Eliaquim, empleando una imagen de un clavo firme. Con esto confirma que los descendientes de Eliaquim dependerán de él también para recibir honra para ellos mismos, para sus descendientes. Isaías menciona todos los vasos o vasijas menores. Esto es una metáfora, hermanos, para aquellos que dependen del siervo del Señor, para aquellos que dependen de nuestro Señor Jesucristo. Todos aquellos que nos consideramos hijos de Dios, siervos del Señor, nuestra seguridad y dependencia está segura. Está en el Señor, en nuestro Señor Jesucristo. Y esta es nuestra confianza plena, en Él descansamos. Podemos descansar tranquilos, puesto que nuestro clavo fijo y seguro, el siervo perfecto de Dios, nuestro Señor Jesucristo, Él es nuestro sostén y esperanza segura para llegar a Dios. Hermanos, en el versículo 25 hay una sentencia, también el último versículo de este capítulo 22. Jehová reafirma su juicio sobre Judá y sobre Eliaquim también. ¿Por qué sobre Eliaquim? Si voy a leérselo el versículo 25. Dice así: en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, el clavo hincado en lugar firme será quitado, será quebrado y caerá, y la carga que sobre él se puso se echará a perder, porque Jehová habló. Eliaquim verdaderamente fue fiel un tiempo, pero a causa de su debilidad humana, después también este hombre cayó, falló, tropezó, y con él todo lo que se colgaba también cayó. Todo lo que estaba sostenido por este hombre, que aparentemente era fiel también, pero todo cayó también. Por eso dice el profeta Isaías en ese versículo: clavo quitado. Aunque Eliaquim era fiel, él no podía evitar el juicio de Dios venidero que había anunciado a través del profeta Isaías en este capítulo. Recordemos que siempre hay debilidades en los hombres, aún pues en aquellos que nos van guiando, hermano, pero nosotros debemos entender que también se van esforzando. Hermano, nuestra confianza no es bueno, sí, pues obviamente tenemos que esforzarnos, ¿verdad? Con esto que voy a decir, pues es una verdad bíblica. Nosotros tenemos que entender que tenemos líderes, pastores, ancianos que nos van guiando, y nuestra confianza pues no debe estar depositada en ellos. Espero pues que poder seguir en la iglesia siempre después de esto. Y no debe estar en humanos, sin importar cuán piadosos puedan llegar a ser. Nuestra confianza siempre debe estar depositada en Cristo como nuestro clavo firme en el lugar seguro. Hermanos, si nuestra confianza está depositada en nuestros líderes, aunque se vean como clavos firmes, esto no nos brinda seguridad, porque su fragilidad se rompe. Recordemos, hermanos, que nuestros líderes son meros humanos nada más, y por eso van a tener fallas, por eso van a tener debilidades. Son humanos y nada más, y no siempre van a tener también éxito en sus esfuerzos. Pero sí debemos de respetarlos y seguirlos a ellos también, siempre y cuando nos guíen con la palabra de Dios, con la verdad, y no con pensamientos humanos. Hermanos, en Segna y en Judá no hubo arrepentimiento, y su arrogancia y placeres lo llevaron a la angustia del juicio de Dios. Segna fue quitado, no había seguridad en él, era frágil, esto lo llevó a pecar. Por eso fue puesto Eliaquim, esto como un tipo de Cristo. Él nos puede ilustrar a Jesús como el pueblo de Judá confía en él, pero aún así este sacerdote pues no pudo salvarlo del juicio de Dios. Jesús sí, el siervo perfecto, él sí nos da la confianza plena y nos libra de la ira venidera del juicio de Dios. Hermanos, pues solo quiero leer el último versículo
en Romanos 5:9, nada más, hermanos, para concluir. Dice así: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira de Dios. Hermanos, solo quiero compartirles algo a manera de conclusión y explicación, un breve comentario aquí. Jerusalén confió en sus muros y recursos humanos, ignorando al Creador. Esto hoy nos alerta a no poner nuestra seguridad en el dinero, tecnología o intelecto, sino en Dios. Hermanos, Dios hoy nos llama al arrepentimiento, al llanto sincero. Él nos desafía a buscarlo en tiempos de angustia, en lugar de evadir nuestra realidad. Dios nos dio a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro clavo seguro. Él aquí representa a Cristo. Esta es la gran enseñanza y reflexión de hoy. Pero en Jesús descansa todo el peso y la gloria de Dios. Debemos colgar nuestra vida y familia de Él, el único Salvador estable. Isaías 22 es un recordatorio severo de que la iniquidad no puede limpiarse sin Dios. La indiferencia espiritual durante el juicio trae destrucción. Estos pasajes instan a mirar a Jesús como nuestra única esperanza segura, evitando la falsa confianza en el mundo, especialmente ante las crisis del mundo en esta vida, hermano. Oremos. Santísimo Padre Celestial, Señor, gracias te damos, Señor, porque nos diste a tu Hijo.